te despiertas cansado, inflamado, pesado incluso después de dormir, y aunque llevas días sin evacuar correctamente, alguien ya te dijo que eso es normal, pero tu cuerpo no está reaccionando como si fuera normal, porque cuando el intestino deja de vaciarse bien, residuos y bacterias permanecen atrapados demasiado tiempo dentro del colon. Y ahí comienza un problema mucho más profundo que simplemente no ir al baño. El colon sigue absorbiendo agua mientras las heces se endurecen lentamente. Los gases fermentan, el abdomen se distiende, y ciertas sustancias inflamatorias comienzan a permanecer dentro del cuerpo más tiempo del que deberían. Entonces aparecen señales que millones jamás relacionan con el estreñimiento: niebla mental, cansancio después de comer, ansiedad, reflujo y una sensación constante de pesadez. El intestino deja de limpiar y empieza lentamente a intoxicar el organismo. La microbiota, las bacterias que regulan inflamación, metabolismo y digestión, también comienza a alterarse. Algunas bacterias beneficiosas desaparecen, otras producen más gases y compuestos irritantes. El colon pierde ritmo, el sistema nervioso intestinal se agota. Y mientras eso ocurre, muchas personas creen que evacuar cada 3 días es normal, sin entender que el cuerpo está entrando lentamente en inflamación metabólica. Lo más peligroso es que el estreñimiento rara vez llega solo. Primero cambia tu energía, después cambia tu abdomen, luego cambia tu claridad mental y finalmente cambia la forma en que el metabolismo entero funciona cada día. Porque el problema nunca fue solamente no evacuar, el problema era que tu cuerpo llevaba demasiado tiempo intentando expulsar algo que ya estaba comenzando a dañarlo desde dentro. El cerebro suele ser uno de los primeros órganos en sufrir cuando el intestino permanece inflamado demasiado tiempo. Y lo más inquietante es que casi nadie sospecha del colon. Muchas personas creen que están estresadas, envejeciendo o deprimidas. Pero detrás de esa niebla mental constante y de ese agotamiento extraño después de comer, muchas veces existe un intestino atrapado en inflamación silenciosa. Cuando las heces permanecen retenidas durante días, ciertas bacterias intestinales producen compuestos irritantes en exceso. Parte de esas sustancias atraviesan el intestino y entran a circulación. Entonces el sistema inmune se activa, el hígado se sobrecarga y el cerebro comienza a recibir señales químicas de alarma durante todo el día. Aquí aparece la inflamación sistémica, un incendio interno que empieza lentamente a consumir energía celular. Tu cabeza comienza a sentir lo que tu intestino ya no logra eliminar. Y mientras el cerebro se agota, el hígado entra en modo supervivencia. Toda la sangre que sale del intestino pasa primero por él. Eso significa que cuando el colon permanece lleno de residuos fermentados demasiado tiempo, el hígado debe filtrar gases absorbidos, compuestos bacterianos y sustancias inflamatorias que debieron salir del cuerpo horas antes. Entonces aparecen digestiones pesadas, náuseas, inflamación persistente y fatiga brutal después del almuerzo. Existe además otro mecanismo peligroso, la presión física dentro del abdomen. Cuando las heces y gases permanecen atrapados, el intestino comienza a distenderse. La presión aumenta, aparecen hemorroides, fisuras y sensación de evacuación incompleta. Y mientras millones intentan resolver esto con laxantes, café o tés detox, el verdadero problema sigue creciendo detrás del síntoma. Microbiota alterada, deshidratación y un sistema nervioso intestinal cada vez más agotado. El estreñimiento nunca fue solamente digestivo, era una señal de colapso metabólico silencioso. El intestino no se vuelve lento de un día para otro, se desgasta lentamente mientras el cuerpo vive atrapado en estrés constante. Y aquí aparece una verdad que millones jamás escucharon. Muchos casos de estreñimiento no comienzan en la comida, comienzan en el sistema nervioso, porque cada vez que el cerebro entra en modo supervivencia, la digestión deja de ser prioridad biológica. Cuando el estrés aumenta, el cuerpo libera cortisol y adrenalina. Entonces desvía sangre lejos del sistema digestivo para priorizar músculos, corazón y estado de alerta. El peristaltismo, los movimientos automáticos que empujan residuos fuera del intestino, comienza a debilitarse. Las heces avanzan más lento, pierden agua y se endurecen, y cada evacuación se vuelve más difícil que la anterior. Tu cuerpo deja de sentirse seguro para eliminar. Por eso tantas personas sienten estreñimiento durante etapas de ansiedad, agotamiento emocional o exceso de trabajo. El intestino está conectado directamente al cerebro mediante el nervio vago, una autopista nerviosa que transmite estrés e inflamación hacia el sistema digestivo. Entonces aparece otro hábito devastador: ignorar las ganas de evacuar.
El reflejo intestinal se debilita, el colon deja de enviar señales fuertes y el cuerpo aprende peligrosamente a retener. Después llegan otros enemigos silenciosos: sedentarismo, ultraprocesados, azúcar excesiva y dependencia de laxantes. La microbiota pierde equilibrio, el músculo intestinal se vuelve más lento y el abdomen comienza a llenarse de presión y fermentación. Entonces aparecen gases atrapados, espasmos y distensión constante, porque un organismo atrapado en alerta permanente jamás prioriza descanso, reparación ni limpieza digestiva profunda. Aquí es donde millones quedan atrapados durante años. Intentan comer más saludable, aumentar fibra y beber más agua. Pero el abdomen sigue inflamado y el intestino continúa lento, porque cuando el colon ya perdió coordinación nerviosa y equilibrio bacteriano, incluso algunas estrategias populares pueden empeorar el problema. El intestino deja de reaccionar como un sistema sano, aunque estés intentando hacer todo bien. Uno de los errores más comunes es aumentar fibra agresivamente mientras el tránsito intestinal sigue ralentizado. Si el colon no tiene suficiente hidratación celular, movimiento físico y motilidad nerviosa, esa fibra añade todavía más volumen atrapado dentro del abdomen. Entonces aumentan gases, fermentación y presión interna. Por eso muchas personas comen avena, semillas o verduras y aún así sienten más inflamación y pesadez. El intestino se llena, pero no logra vaciarse. Existe además otro enemigo silencioso, la deshidratación crónica, y no hablamos solamente de beber poca agua. Hablamos de perder minerales esenciales como magnesio, sodio y potasio debido al estrés, exceso de café, alcohol y mala alimentación. El colon necesita electricidad biológica para coordinar sus contracciones. Cuando esos minerales disminuyen, el intestino pierde fuerza y comienza a agotarse lentamente desde dentro. Y mientras eso ocurre, millones desarrollan dependencia a laxantes, enemas y soluciones rápidas. El cuerpo evacúa por irritación química, no porque el intestino haya recuperado salud real. Luego aparece otro problema moderno: comer rápido, sin horarios y bajo ansiedad constante. El cerebro y el colon pierden sincronía. El sueño se altera, la inflamación aumenta y el sistema digestivo queda atrapado en un círculo de agotamiento funcional que empeora silenciosamente cada día. Cada síntoma es una alarma de que el intestino está perdiendo capacidad de autorregularse. El problema más peligroso del estreñimiento crónico no es la incomodidad, es el desgaste silencioso que provoca en todo el organismo mientras pasan los años. Porque cuando el intestino permanece congestionado demasiado tiempo, el daño deja de quedarse en el abdomen. Empieza lentamente a infiltrarse en hormonas, metabolismo, inflamación y envejecimiento celular. Uno de los primeros sistemas afectados es el hormonal. El colon participa activamente en la eliminación de hormonas usadas, especialmente estrógenos. Pero cuando las heces permanecen retenidas demasiado tiempo, parte de esos compuestos pueden reabsorberse nuevamente. Entonces aparecen hinchazón, retención de líquidos, fatiga hormonal y cambios de humor que muchas personas jamás relacionan con el intestino. Tu cuerpo empieza a reciclar lo que debía expulsar. Y mientras eso ocurre, el sistema inmune permanece activado todos los días. Cerca del 70% de las células inmunológicas viven alrededor del tracto digestivo. Cuando el intestino permanece irritado y lleno de residuos fermentados, aparece inflamación crónica, un incendio interno que acelera envejecimiento biológico y roba energía celular. Entonces la piel pierde brillo, el cabello se debilita y el cuerpo deja de recuperarse igual. Existe además otro mecanismo peligroso: la resistencia metabólica. Un intestino inflamado altera sensibilidad a la insulina, microbiota y señales de hambre-saciedad. Entonces aparecen ansiedad por comida, antojos y acumulación de grasa abdominal, incluso intentando comer mejor. Y cuanto más tiempo dura el estreñimiento, más envejece el sistema digestivo. El músculo intestinal pierde fuerza, el sistema nervioso pierde coordinación, y el cuerpo se vuelve cada vez más dependiente de estimulantes externos. El intestino deja lentamente de confiar en sí mismo. El intestino no se repara con una solución rápida, no se despierta con café, no se cura forzándolo, y no recupera salud real simplemente evacuando por unas horas, porque cuando el estreñimiento se vuelve crónico, el colon pierde ritmo, fuerza y coordinación nerviosa. Por eso el verdadero objetivo no es solamente ir al baño. El verdadero objetivo es reconstruir un intestino capaz de moverse solo, sin inflamarse, sin agotarse y sin depender de estimulación artificial. Necesitamos devolverle al colon la capacidad de autorregularse nuevamente.
El primer paso del rescate metabólico intestinal es restaurar hidratación real. Y aquí muchas personas cometen un error enorme, creen que todo depende únicamente de beber más agua, pero el colon necesita algo más profundo. Necesita electrolitos, sodio, potasio, magnesio, porque el intestino funciona usando impulsos eléctricos biológicos. Sin esos minerales, las contracciones intestinales pierden fuerza y las heces comienzan a endurecerse incluso en personas que toman suficiente agua. Tu colon necesita electricidad celular para volver a despertar. Después aparece una herramienta que el cuerpo reconoce desde hace miles de años, el movimiento. Caminar diariamente, movilizar el abdomen y respirar profundamente puede cambiar radicalmente la motilidad intestinal. Cada paso genera presión mecánica suave sobre el colon y estimula reflejos nerviosos naturales que ayudan a empujar residuos hacia afuera. Un cuerpo inmóvil crea un intestino inmóvil y aquí ocurre algo muy importante. Muchas personas intentan aumentar fibra bruscamente mientras el colon sigue inflamado y lento. Pero un intestino congestionado necesita reconstrucción progresiva, no agresión. Verduras cocidas, frutas toleradas, semillas y fibras fermentables pueden ayudar a alimentar bacterias beneficiosas capaces de producir butirato, un compuesto antiinflamatorio que protege la mucosa intestinal. La microbiota correcta puede convertirse en medicina metabólica. Luego aparece una intervención que parece pequeña, pero puede cambiar completamente el funcionamiento del colon, respetar el reflejo natural de evacuación. Cada vez que ignoras las ganas de ir al baño, el sistema nervioso intestinal pierde sensibilidad, el reflejo se debilita, el colon deja de enviar señales fuertes. Por eso recuperar horarios estables y responder rápidamente a las señales del cuerpo puede ayudar a restaurar motilidad y coordinación nerviosa. El intestino recuerda cada vez que lo obligas a esperar, y aquí llegamos al verdadero corazón del problema moderno, el estrés crónico. Porque un cuerpo atrapado en cortisol constante mantiene al sistema digestivo en segundo plano biológico. Comer rápido, bajo ansiedad, frente a pantallas. O mientras el cerebro vive en alerta, altera digestión, microbiota y motilidad intestinal al mismo tiempo. El colon necesita seguridad nerviosa para volver a funcionar. La calma también es medicina digestiva. Y luego aparece una pieza que millones subestiman, el sueño. Dormir mal altera hormonas intestinales, inflamación, sensibilidad a la insulina y movimientos del colon. Muchas personas intentan reparar años de estreñimiento, mientras su sistema nervioso permanece agotado y desregulado. Pero el intestino también tiene reloj biológico. Si el cerebro vive en caos, el colon pierde ritmo. El cuerpo limpia, repara y regula inflamación mientras duermes. Ahora viene la verdad más importante de todo este video. El estreñimiento persistente jamás debe normalizarse. Sangrado, pérdida de peso, dolor abdominal intenso, cambios bruscos en evacuaciones, anemia, estreñimiento prolongado. Todo eso requiere evaluación médica, porque detrás de un colon lento pueden esconderse enfermedades inflamatorias, trastornos neurológicos o alteraciones metabólicas mucho más profundas. Ignorar la alarma no elimina el incendio interno. Y cuando el tránsito intestinal finalmente se restaura, el cuerpo entero cambia, la inflamación disminuye, la energía vuelve, el abdomen deja de endurecerse. El cerebro recupera claridad, el sueño mejora, la sensación de pesadez desaparece. Porque un intestino sano no solo elimina residuos, regula metabolismo, hormonas, sistema inmune, energía celular y equilibrio nervioso todos los días. El colon no era un órgano aislado, era uno de los centros de control más importantes de tu salud. Y ahora dime algo con total honestidad. ¿Tu estreñimiento es realmente normal? ¿O tu cuerpo lleva años intentando advertirte que algo dentro de ti está comenzando lentamente a colapsar?